le preguntaron al presidente López Obrador sobre la situación de los venezolanos en México. Es un drama humanitario, son muchos los que están en albergues. Sí. La esperanza es llegar a los Estados Unidos, la esperanza es tener una vida de trabajo. ¿Qué es lo que ha puesto como política migratoria el gobierno de Biden? Que solamente los que lleguen por vía aérea y que además tengan un familiar que se haga responsable de ellos. Entonces, es un candado que ya existe. Los venezolanos también son persistentes. Hay que destacar que las relaciones entre México y todo lo que es América Latina, pues es como si fuera el padre, ¿no? Hoy en día López Obrador tiene gran autoridad moral y en lo que hace Estados Unidos y Venezuela hay una ruptura diplomática. Entonces dice el presidente, ojalá que recompongan las relaciones y que esto implique que este tema se vaya resolviendo, ¿no? Sí, hay señales de cierto acercamiento, también lo planteaba en un diálogo, esto al interior de Venezuela, entre el gobierno y grupos opositores de Venezuela, donde se está dando ahí un diálogo, pero pues bueno, o sea, esto es importante, ¿por qué? Porque estos grupos opositores pues han estado muy cercanos pues a Estados Unidos, que ha estado ahí de alguna manera metido en todo este conflicto, y por lo tanto ahí empezaría. El presidente dice, ojalá que los propios venezolanos puedan resolver sus asuntos sin injerencia de nadie, que es algo que ha sucedido, hay que decirlo, consistentemente por parte de Estados Unidos. Y porque Trump reconoció a Guaidó, por ejemplo, en 2019, bueno, y por eso Maduro dijo, rompemos relaciones con Estados Unidos. Así es, así es. Pero bueno, hay un buen deseo por parte del gobierno de México a que esta situación se componga, y por otro lado, frente a lo que es la situación ya pues actual, esta fotografía en donde se decide hacer una expulsión al mismo tiempo en que se emiten visas temporales, lo que hace la evaluación del presidente es pues de lo que se tenía a lo que está sucediendo, pues hay un avance, hay un reconocimiento de un avance, ¿no? Porque no había nada, no había ninguna posibilidad de que entraran, que no fuera de manera ilegal, y en este momento ya se está reconociendo a través de estas 24,000 visas que en este momento está otorgando el gobierno de Estados Unidos a venezolanos, claro, con una serie de condiciones que son pues prácticamente los candados ahí de cumplir. Entre otras cosas, que alguien se haga responsable de ti, tengas un familiar, y si eso no ocurre, pues no hay manera de que llegues legalmente a Estados Unidos. Entonces, por eso muchos que seguramente no cumplen ya con esas condiciones dicen, pues lo voy a intentar a pie. Claro. Pero bien lo dices, López Obrador indica que es un paso al frente este acuerdo. Dice, y si se terminan las visas, nosotros pugnaríamos para que Estados Unidos diera más. Entonces vamos avanzando poco a poco. Eso, como en los mensajes de hoy, ese es uno de los importantes, creo yo, ¿no? O sea, sí se está dando esto, no consideramos que son suficientes y vamos a estar presionando y seguramente eso va a suceder para que se otorguen más visas, porque pues son muchos los venezolanos que quieren llegar a Estados Unidos. Y luego la otra es cómo esto impacta en territorio nacional, que es con todo este regreso. Nos describía en estos días el canciller Marcelo Ebrard que cada día han venido entrando menos, pero de todas maneras son bastantes y están pues exigiendo refugio, y muchos quieren derecho de tránsito para poder quedarse en la frontera con Estados Unidos. Entonces aquí nada más decir, la política es, nosotros estamos, o sea, como país, como México, la política es, estamos apoyando a través de refugios y vamos a dar facilidades y de trabajo y de refugio aquí en México, pero lo que no se puede es que se haga este traslado hacia el norte, porque eso los pone en peligro y porque ya sabemos qué es lo que va a pasar, no los van a dejar a entrar. Vamos a escuchar. El gobierno de Estados Unidos decidió entregar visas temporales o permisos temporales a 24,000 venezolanos, hermanos venezolanos. Desde luego es un procedimiento que lleva tiempo. Nosotros vamos a apoyar a los que están
en nuestro territorio, como siempre lo hacemos, con albergues, con alimentación, con atención médica. Y sí, en el caso del Istmo, hay municipios donde sí son bastantes los hermanos venezolanos que están, y de otras nacionalidades, pero fundamentalmente venezolanos. Es necesario que se restablezcan las relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Es indispensable. ¿Eso en la visita que vendrá Joe Biden en diciembre también lo va a plantear? ¿O habrá una posibilidad de que usted le diga que quite al menos las sanciones? Yo estoy enterado de que ya están buscando un acuerdo y lo celebro. Ya han habido reuniones en México de las partes, no de Venezuela y Estados Unidos, sino de venezolanos que están confrontados, o representantes del gobierno y representantes de la oposición. Entonces esos diálogos son buenos y son 140,000 los que hay en el país. Le preguntaron a López Obrador sobre los planes de estudio. A ver, partamos de la premisa que la política en materia educativa en esta 4T está buscando que sí tengamos una formación científica, pero también humanista. No nada más un asunto de números y además reduccionista en torno a la historia. Porque dice López Obrador, los conservadores quieren borrar, por ejemplo, a Juárez del panorama. Quieren que se le dé la vuelta a la página como si México no hubiera vivido varios episodios de los cuales debemos seguir aprendiendo. Entonces, hicieron un plan piloto desde la SEP en materia de enseñanza, incluyendo libros de texto, y ya se fueron a quejar los opositores, metieron un amparo, como suele pasar, el caso de las grandes obras, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, y ahora están tratando de descarrilar el plan educativo a través de un amparo. Pero dice el presidente, somos persistentes, no importa, no le hace, no hay mella, no nos vamos a bocabajear, no vamos a estar cabizbajos, sino vamos a seguirle, y en todo caso vamos a empujar para que tengamos una visión más integral en lo que hace a la enseñanza, a la materia educativa. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Y el propósito, pues, es que se tenga una educación científica, pero humanística. Entonces, como se hizo una consulta con maestros, pedagogos, para ajustar a la nueva realidad los contenidos educativos, de inmediato, pues, se opusieron. Eso es también muy característico de la derecha. El retrato de Juárez que estaba en Los Pinos, lo sacaron y anduvo el retrato en distintas oficinas. Terminó en la corte porque les molesta Juárez. ¿Para qué estar hablando de Zapata si ellos son herederos del pensamiento de los hacendados porfiristas? ¿Para qué estar hablando de General Cárdenas, de la expropiación petrolera, si ellos surgieron para oponerse a la expropiación petrolera porque estaban a favor de las empresas extranjeras? Fíjate cómo lo que plantea el presidente es cuando se hace la aniquilación de los programas educativos en donde tasajean toda la parte de civismo, lo humanístico y de historia particularmente, lo que están haciendo es quitar de la escena todo aquello que pueda constituirles un debate con un proyecto que tienen que sigue vigente, que es el proyecto neoliberal y es el proyecto privatizador y etcétera. Y entonces estos contenidos en realidad los ponen todo el tiempo en debate con ese proyecto, ¿no?
Entonces el presidente, tenemos que recuperar la capacidad de tener ese debate y para eso necesitamos referentes y por eso necesitamos la historia y eso es lo que se intenta hacer con estos contenidos. Pero vale la pena, hablando de estos... pues de este amparo que se pone y que ya explicabas, Jorge Armando, está en litigio y se va a seguir adelante. Esta es una cosa que ha sido persistente en una situación continua a lo largo de este gobierno, con todos los proyectos y las políticas pues que forman parte de un gran proyecto de transformación. Nada más para que nos demos que vamos a hacer el ejercicio de pues recordar los amparos sobre en contra de la qué 4T han y de sido las los obras amparos y estratégicas. cuántos. Sí, mira, o sea, está la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que básicamente lo que decía es que tenía que haber austeridad y para eso se estableció un tope que era el sueldo del presidente, que se bajó el sueldo del presidente, ¿no? Entonces nadie podía ganar más que el presidente y muchos se ampararon, entre otros, ministros de la Suprema Corte de Justicia, Lorenzo Córdoba y los consejeros del INE, en fin, y otros varios, ¿no? ¿Me están diciendo que tenemos que ir a corte? También, rápidamente, la Ley Nacional de Extinción de Dominio también fue objeto de pues una serie de recursos. La Ley de la Guardia Nacional, sin duda, el decreto de creación del INSABI, la Ley de Amnistía, la Ley de la Industria Eléctrica. Tenemos mucho más, porque han utilizado al Poder Judicial como un brazo precisamente para tratar de frenar a la 4T. Más de 145 amparos en lo que hace al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, más de 25 amparos en la refinería Dos Bocas. Ahora sí que para dar y regalar amparos, ¿no? Sí, y nada más aquí tenemos pues, una comparación entre más o menos cuántas demandas de inconstitucionalidad tuvo que enfrentar. Por ejemplo, Enrique Peña Nieto. Fueron 12 demandas de inconstitucionalidad y sin controversias. ¡Cero controversias! Entre 2012 y 2015, que hay que decir, Jorge Armando, que fue el periodo en donde se dieron reformas constitucionales que cambiaron por completo la cara de la Constitución. Los cañonazos. Fue el periodo de las reformas estructurales, la energética, el Pacto por México, todo el pacto esto. Entonces fue la educación, fue el sector energético. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Reforma fiscal. La reforma fiscal. En materia laboral, claro. O sea, de todo. Sí, exacto. Entonces, y ahí no hubo grandes. Y nada más regrésenme el gráfico para antes de irnos a un corte. ¿O ya? ¿Ya me tengo que ir? Bueno, ahorita regresamos con el gráfico.